Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Conversaciones sobre Mediación y Museos. Hoy vamos a continuar con la segunda pregunta que diseñamos para este seminario, que es cómo el arte propicia los diálogos sobre el conflicto y la construcción de memoria en Colombia. Para este caso vamos a hablar de una exposición específica que se presentó en el Museo de Arte Miguel Urrutia, que fue Tierra de por Medio, y hoy contamos con dos de los curadores de esta exposición, que son Julien Petit y Sigrid Castañeda, y Marielsa Castro, que es jefe de del área de sección, de la sección de servicios al público y educativos. La exposición temporal Tierra de por Medio, realizada entre abril y julio en el MAMU, permitió reflexionar sobre fenómenos que han afectado duramente el territorio a través de 5 obras de arte contemporáneo que aludían a distintos fenómenos en los que un producto, un cultivo, un comercio, una comunidad o el territorio que habitan revelan las lógicas de explotación de la tierra en el país. Las obras, así como la propuesta educativa, permitieron generar conversaciones sobre conceptos como propiedad, conflicto, progreso y riqueza en la historia de Colombia. Como apoyo a esta exposición, la sección de servicios al público diseñó el espacio didáctico Atlas Incompleto. En él se produjo y catalogó un archivo compuesto de múltiples formatos como imágenes, conceptos, mapas y palabras que se relacionaban directa o indirectamente con la exposición. Atlas Incompleto tenía la intención de contextualizar, de construir y resignificar conceptos presentes en la muestra a través de 3 ejercicios relacionados con los 5 productos que se presentaban en la exhibición: carbón, petróleo, coca, banano y caña de azúcar. Les doy entonces la palabra. Muchas gracias. Gracias, Diana, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y bueno, vamos a empezar. Ante todo, me parece un poco sorprendente encontrarme acá con Sigrid, es decir, como que 2 curadores fueran invitados a un evento de esto, pues al final estamos hablando de mediación en museos y generalmente pues la área de curaduría en un museo está entendida como el peor enemigo de los mediadores, en el sentido de que ahí pues de por sí, en la concepción clásica de la institución museal, como una especie de muro que separa como las 2 actividades, cuando esas 2 actividades son tal vez pues, hechas como de la misma esencia o por lo menos sumamente complementarias. Entonces es un poco bajo esa reflexión que hemos hecho con la llegada de Marielsa hace 2 años al equipo del Banco de la República, que hemos hecho, digamos, entre las áreas de educación y las áreas de curaduría, que se gestó la idea de esa exposición. Lo que quiero decir acá es que cuando Marielsa llegó teníamos como una actividad curatorial completamente desconectada de la actividad educativa, se hacían como una exposición de manera como desconectada con las otras áreas y al final de manera desconectada con todo el sistema de como… ¿cómo podríamos decir eso? Redistribución del discurso, de intercambio del discurso con el público. Es decir, que pues las cosas estaban mal hechas y con Marielsa y Sigrid y Luis Fernando Ramírez, que no se encuentra hoy en la charla, pero hemos iniciado como un trabajo lento, que no hemos acabado para nada, en el cual hemos tratado de ver como las condiciones de un diálogo más pertinente en nuestras 2 áreas, en aras también de dar al público, de renovar la experiencia del público en nuestros museos. Entonces esa exposición de Tierra de por Medio no llega ahí, no es el primer proyecto que hacemos. Yo creo que podríamos dar por lo menos un antecedente a este proyecto, que fue la exposición que hicimos que se llamó Habitación Compartida. En Habitación Compartida, si bien no habíamos trabajado juntos desde el principio, pensando el proyecto expositivo como un solo proyecto que teníamos en común, hemos trabajado en un mismo sentido, habíamos trabajado en el mismo sentido, en el sentido de que nosotros desde curaduría habíamos tomado como un par de decisiones que consistía en sacar el curador, sacarnos a nosotros de la sala de exposición, es decir, sacar nuestro texto de la sala de exposición, y al mismo tiempo Marielsa había pensado con el resto de su equipo en estrategias nuevas de mediación y de difusión del contenido expuesto.
A partir de esto, cuando llegó la idea de hacer esa expedición, y voy a volver un poco en el origen de esa expedición, no hemos decidido como tener como dos actividades complementarias, sino pensar el proyecto de manera superpuesta, de manera fusionada, es decir, dejar de entender la curaduría como una especie de preámbulo a lo educativo o, bueno, entender las dos actividades de manera desconectada. Eso hace que desde el principio yo creo que hemos tenido como una reflexión como entre los dos equipos y que nos ayudó a hacer al final lo que nosotros hacemos en curaduría ante todo, es decir, una primera selección y una selección de esta selección. Inicialmente teníamos claro como más o menos el tema sobre el cual queríamos trabajar sobre el campo y la relación que pueda tener como esa temática con los asuntos políticos en Colombia. Teníamos muchísimas obras, por supuesto, que hablan de esto, pues es una temática esencial, como casi un lugar común dentro del arte moderno y contemporáneo, sobre todo en Colombia. Pero con Marielsa, pensando entonces esa curaduría, ese proyecto expositivo de manera común, llegamos poco a poco a refinar nuestra selección y a conformarla alrededor de 5 obras. 5 obras que eran todas instalativas. Esa estrategia de solamente presentar 5 obras, 5 instalaciones, responde a una estrategia que es, pues, como lo estaba comentando, como brindar una nueva o renovar la experiencia del público dentro de nuestro museo. 5 instalaciones, es decir, son pocas obras para hablar de una temática tan compleja, pero 5 instalaciones nos permitían igual una apreciación como una experiencia completamente inmersiva por parte del público. Y siguiendo también como esas estrategias que habíamos desarrollado en curaduría de sacar la presencia curatorial del espacio expositivo, nosotros, y volveremos más precisamente después en esos aspectos de la curaduría, pero nosotros hicimos como tomamos un conjunto de decisiones que sacaron definitivamente la presencia curatorial de los espacios expositivos para finalmente brindar al público una cierta autonomía y a los mediadores también una cierta autonomía, a la mediación yo diría una cierta autonomía en su desarrollo. Es decir, que no había ningún dictamen curatorial que permitía leer las intenciones de la exposición, había solamente al final un texto curatorial puesto fuera del espacio expositivo y lejano, visualmente cortado de la como contemplación de cualquiera de las 5 instalaciones presentadas. Entonces, 5 instalaciones para brindar como una experiencia inmersiva, una cierta autonomía, pues la inmersión nos parecía como una experiencia de contemplación distinta, por ejemplo, que lo que podríamos tener con una obra bidimensional. Bueno, todo eso conjunto nos ayuda a conformar esto, pero también hay un par también de otras razones que son seguramente más políticas, en el sentido que nos parecía importante desarrollar ese tipo de estrategias curatoriales y de mediación alrededor de ese contexto, que es un contexto que es históricamente relevante y al final que apunta a una especie de realidad insuperables en Colombia. Y nos parecía pues al final importante hablar de ese contexto con esas estrategias, es decir, cómo brindar al final un poquito de autonomía crítica y perceptiva al público ante esa problemática que pues si bien no toca directamente a todos los colombianos, pues termina afectando a toda la sociedad. La exposición está compuesta entonces de 5 instalaciones. Sigrid la va a presentar, yo creo, un poquito más en detalle como las intenciones, la intención del discurso curatorial, pero son 5 instalaciones y todas hablan como de un cultivo particular
o digamos de una actividad particular de la economía en Colombia, históricamente o actualmente también. Tenemos entonces una obra de Noemí Pérez que habla del Catatumbo. El Catatumbo es un territorio históricamente marcado por la extracción petrolera. Miguel Ángel Rojas después, con su famosa obra Broadway sobre el camino de las hojas de coca y su destino. José Alejandro Restrepo con el tema, con su famosa obra Musa Paradisiaca, que termina hablando como una especie de estrategia transhistórica de la historia trágica del cultivo del banano en Colombia. Bernardo Salceo con su obra pues, clásica, canónica, que es considerada como una de las primeras obras conceptual del arte colombiano, pues, que hace una reflexión con Nectaria Eno alrededor de la propiedad y o del ganado. Y también, es decir, la carne, y al final Fabio Melesio Palacios con su obra Bamba, Martillo y Refilón, obra ganadora del premio Luis Caballero en 2011, nunca expuesta antes en los museos, es una adquisición reciente que hace una cierta énfasis sobre como la producción del azúcar en Colombia y obviamente como su resonancia con la historia de la esclavitud. 5 obras inmersivas, sin curadurías presentes o omnipresente, que hablan de un tema que toca a todo el mundo y al final que hablan de un tema que tiene mucho que ver con, pues pueden ver como el petróleo, la coca, el banano, el ganado o la propiedad y el azúcar, pues al final todo eso habla como de un consumo basado en dinámicas de dependencia y de como adicción, y digamos que también alrededor de la selección de esas 5 obras pues hemos también logrado conformar una cierta historia de la economía en Colombia, en el sentido de la economía, del campo en Colombia, perdón, una cierta historia, no una historia del campo, en el sentido que vemos como dinámicas de adicción terminan afectando fuertemente pues el territorio y las comunidades que lo habitan. Yo creo que deberíamos entrar un poco en la presentación de las obras y del discurso curatorial y paso el micrófono así. Bueno, hola a todos. Como lo decía Julián, nosotros empezamos trabajando esta exposición y recuerdo muy bien que al principio teníamos 22 obras. Y esto se enmarca también dentro de un proyecto de visibilizar las otras obras de la colección. El banco tiene una colección de más de 6.300 obras, de las cuales solo unas están expuestas y pues el resto están en la reserva. Este tipo de exposiciones, lo que hemos venido y queremos hacer con ellas es dinamizar en otros aspectos esa colección que siempre está estática, cronológica, y activarla desde otros lugares. Entonces, después de muchas negociaciones, discusiones, conexiones y demás, terminamos seleccionando estas 5 obras que, como lo dice Julián, tienen un eje que las une a todas y que para nosotros era muy importante, y era que fueran inmersivas. Queríamos que la gente experimentara la idea de entrar en un espacio y confrontar a la obra directamente, que sensitivamente se activara de alguna manera ese espectador y no fuera un espectador pasivo, sino que entrara como en diálogo estrecho con la obra. Entonces la primera que nos decían, pero bueno, esto es bidimensional, esto que tiene que ver como con una instalación. Esta obra es Panorama Catatumbo, del artista Noemí Pérez. El banco había adquirido esta pieza que está suelta, pero realmente esta hace parte de una serie de 10 pinturas, más o menos de 4 metros cada una, que a la manera de los panoramas en el siglo XVIII, los panoramas eran pinturas de paisajes, digamos, con las cuales se tapizaban las paredes de los castillos, así que la gente cuando entraba a ciertos lugares sentía que estaba en ese espacio abierto. Lo que ella quiere es copiar esa idea del siglo XVIII del panorama, pero con una zona y una región pues donde el conflicto en Colombia ha atravesado todo un siglo, ¿no? Es una región bien como difícil, y nos pone como espectadores como si estuviéramos entrando de alguna manera a esa selva.
La buena noticia es que, bueno, parece que vamos a comprar más piezas de esta obra para poderla montar como realmente amerita ser montada. Si estamos viéndolas desde la distancia, esta obra también nos permite como varias dimensiones de acercamiento. El primero nos muestra una vegetación, ¿no? Pero lo interesante de esta obra es que en la medida que nos vamos acercando como espectadores se van develando unas imágenes que están entre toda esta como voluptuosidad de la selva, en la cual se ven, como donde está señalando Julien, unos pequeños dibujos que nos muestran unos actores ocultos dentro de esa selva. Un grupo, por ejemplo, de misioneras. Recordarán que la región del Catatumbo es evangelizada por las madres lauritas, por las monjas lauritas, que pues más allá de tener como una santa en esta comunidad para Colombia, pues es la comunidad que trabajó con los indígenas de esta región y pues como cualquier sistema de colonización, pues la colonización de las almas también fue agresiva. Tenemos grupos paramilitares, tenemos recolectores de coca, porque el Catatumbo podríamos decir que es una microesfera de toda una cantidad de conflictos que ocurren en el país. Tenemos extracción de carbón, tenemos extracción de petróleo, tenemos conflictos entre paramilitares, el ELN, la frontera, ¿no? Entonces ahí confluyen tantas cosas que pues que era como el inicio de esta exposición, que queríamos que el espectador se enfrentara a este tipo de imágenes. La materialidad de la obra también es bien interesante porque es carbón, ¿no? Es carbón, es un dibujo hecho con carbón que nos hace como esa alusión justamente a esos recursos que se usufructúan constantemente en función de un comercio que no cesa. Noemí Pérez es de Tibú, que es justamente pues esta zona del conflicto, y nos parecía interesante. Nosotros tuvimos, pues exceptuando con Bernardo Salcedo, pero pudimos tener como el contacto con cada uno de los artistas y hacer una entrevista antes pues del montaje, porque queríamos estar seguros como del desarrollo conceptual de las obras, y nos parecía interesantísimo entender el papel de Noemí, porque ella nos dice como: yo me vine muy joven a vivir a Bogotá y aislé esa historia del conflicto del lugar donde yo había nacido. Es como no regresé, no quería pensar, yo veía las noticias pero no había una relación, pero hasta hace unos años el conflicto era tan duro que ya por más que no quisiera verlo, me estaba afectando desde la distancia, y como artista necesitaba hacer esta serie. Empieza con un diario, no sé si tenemos aquí la imagen del diario, sí. Que empieza con un diario, casi un diario un poco como a manera como de recorrido que ella va haciendo en uno de sus viajes, de las historias que se van publicando del Catatumbo, hace algunas noticias, unas historias personales, unas historias familiares, y a partir de ese diario dibujado, casi como a la manera de los exploradores del siglo XIX, ella, el final de la obra termina siendo esos panoramas inmensos donde hace que el espectador ingrese. Por más distantes que estemos, al entrar en contacto con estas pinturas somos parte de ese panorama, y eso era lo que nos parecía interesante. La siguiente obra, entonces, bueno, esta es una vista general del ingreso de la exposición. Hicimos que se modificara pues un poco la propuesta desde museografía, es que se modificara el ingreso y no entráramos de una a la puerta, sino que obligatoriamente el espectador tuviera que entrar a ver el diario y posteriormente la obra. Si no podía ver el diario, porque el diario solo puede estar abierto en una página, pues que tuviera un iPad donde pudiera como recorrer cada una de las hojas del diario, si quisiera detenerse a leerlo podía hacer. Y posteriormente entrábamos a ver la obra de Broadway, una obra que es una de las primeras obras. Esto también es bien interesante en el desarrollo de la investigación de la exposición, porque el conflicto en Colombia ha sido un conflicto muy fuerte desde múltiples lugares, y nos preguntábamos, bueno, ¿desde qué momento empieza a ser representado por el arte este tipo de conflicto? Y encontramos que estas obras, finales de los 80, pues son las primeras que empiezan a hablar del narcotráfico per se. Antes era como un tema que se sobreentendía, pero no se hace explícito en las obras de arte. A finales de los 90 empiezan a hacerse cada vez más notorias como las necesidades de los mismos artistas de hacer este tipo de generar este tipo de discursos y discusiones en torno a sus obras, y viene esta, Broadway, que es un sinfín, creo que son más de 3.000 piezas, hojitas de coca trabajadas para que se peguen sobre las paredes a manera como de lo que hacen las hormigas trozadoras,
que cortan un pedazo de hoja y la van llevando por un camino, entonces él hace como varios caminos y varias bifurcaciones que nos repliegan esa idea de esas rutas del narcotráfico, ¿no? De esa generación de un producto de la hoja de coca, pero que ese producto está generando, como lo decía Julián en el inicio, una adicción en otros lugares que produce un comercio que genera estos recorridos. Cuando lo entrevistamos nos decía que cuando va a hacer la investigación para esta obra, pues hace todo un recorrido por la sierra y le parecía increíble pues las fincas, los terrenos que se destinaban a la producción de la hoja de coca, la cantidad de gente que contrataban. Y se sacaba y se entraba y se salía y entraban y eran pequeñas hormigas que ya reconocían su territorio mentalmente, ya ni se miraban entre ellos porque la producción hace que esos caminos se vuelvan naturalizados, ¿no? Entonces así venían personas con la hoja de coca y él trata de copiar esto y le pone como irónicamente un título que es Broadway, que es un poco esa pasarela de la fama de Estados Unidos donde finalmente llega toda esta producción, toda esta comercialización. Seguimos entonces con una obra, aquí tenemos unas imágenes más como cercanas y seguimos entonces con Musa Paradisiaca de José Alejandro Restrepo. Musa se había presentado muchas veces, es una de las primeras instalaciones que se adquieren para colección del Banco de la República. Que es bien interesante pensarse en la adquisición de este tipo de obras también, ¿no? Porque no se compra la materialidad y entender eso en una colección es bien significativo, se compra la idea que se monta cada vez que sea requerida para una exposición. En el banco se había mostrado ya en 2 oportunidades, pero nunca se había mostrado tan grande como esta vez. Y Musa es un reto en varios niveles, si se dan cuenta pues se quitó el techo de la sala, la búsqueda de los racimos de plátano que estén florecidos, ¿no? Antes del corte, y la obra va viviendo a lo largo de la exposición, va mutando en la exposición, entonces vamos viendo que llegan los bananos totalmente verdes, un olor a plátano muy fuerte en la sala, pero que con los días va madurando, se va pudriendo, se va llenando de moscas, los plátanos empiezan, la mata empieza a botar unas como savia que queda en el piso, los bananos luego se quedan en el piso y se van limpiando cada 8 días hasta que queda lo que estamos viendo. Son racimos de plátano que están colgados y en las puntas de algunos de los racimos están unas pantallas y unos espejos que reflejan imágenes de las masacres de las bananeras en las décadas de los 80 y los 90 y que justamente rememora toda esta historia alrededor del cultivo del banano, con una fecha clásica que es 1927 y la 28, perdón, que es la masacre de las bananeras, pero que no nos quedamos allá, sino que transita a lo largo y vamos en los 60 cómo se crean los sindicatos, nuevamente se reagrupan, en los 70 cómo persiguen a los campesinos, en los 80 cómo llegan los grupos paramilitares, nuevamente las masacres, y es una obra que está contándonos una historia del país, entonces está ahí puesta. ¿Aló? Oui. Hay una cosa, bueno, me parece interesante también, es que sobre la museografía y lo que comentaba Sigrid, el hecho de haber como quitado el techo, era también para brindar una impresión un poco industrial al montaje y a la instalación que entraba en resonancia con los lugares de almacenaje de los bananos. Y de los cuerpos. Y de los cuerpos, no sé si ustedes sepan, pero en muchas de las masacres que ocurrieron dentro de las bananeras, pues los cuerpos se colgaban. De la misma manera que los racimos de banano y eso de cierta manera nos hace pensar al famoso fragmento de la obra de García Márquez cuando, ya se me fue el nombre. ¿Es el hijo de Aureliano? Bueno, no me acuerdo cuál de los Buen Día es. ¿Cómo? Arcadio. José Arcadio se despierta y están como toda la organización de los cuerpos en los vagones del tren. Hay aquí una relación y otra vez tenemos como una obra que habla de un cultivo y presentando el mismo producto del cultivo que teníamos. Sí. Que es el leitmotiv también de la selección. Continuamos entonces con la obra de… una cosa también, perdón, es la obra como
muere, ¿no? En la exposición. Solo se ve pues ya los racimos totalmente secos, ya el olor se desvanece, ya la imagen solo queda la imagen, ¿no? Si quieres. Bueno, luego venimos con Bernardo Salcedo, Hectáreo de Heno. Hectáreo de Heno se presenta en la tercera Bienal Internacional de Arte de Coltejer en Medellín la primera vez, y fue como realmente en los 70s y fue realmente como una gran polémica, porque esta y una de Álvaro Barrios compiten como por ser la primera instalación que se realiza en Colombia. Pero la primera vez que se muestra, pues el público colombiano no estaba habituado a ver este tipo de obras, y pues se hacen bastantes notas periodísticas en torno a qué quería hacer el artista, que esto, cómo va a ser arte, en fin. Y nos parece, la quisimos meter por varias razones. Primero, pues justamente esa relación con la idea del territorio, del terreno que se cultiva y que se cultiva en función de un producto que es el heno, que es el alimento de las reses, ¿no? Son los 70, la reforma agraria está en plena discusión. El 71 se cae la reforma agraria del 61, se echa para atrás toda la política con las tierras de los campesinos y se imponen otra vez pues estos grandes terratenientes, por ejemplo en toda la zona de Valledupar, en toda la sabana de la costa atlántica, que justamente va a ser determinada para pues las tierras para ganadería, y que a raíz de las tierras de ganadería pues van a ser desplazados muchísimos miles de campesinos y sus familias en función de esto. La obra consta de bolsas plásticas remarcadas con números blancos y negros que conformarían una hectárea en total. Fue realmente muy publicitada. Bernardo Salcedo con esta obra pues como que modifica su trayectoria, porque pues transita también como a la instalación, algo que hasta ese momento en su carrera no había hecho. Es perseguido también políticamente por este tipo de obras, que vamos a ver que en la década de los 70, en los inicios de los 80, Bernardo Salcedo es realmente muy aguerrido como con sus discursos, usaba seudónimos y escribía en la prensa, en fin. Y al final de sus días Bernardo Salcedo va a terminar en Subachoque, si no estoy mal, administrando una finca y vendiendo como productos al por menor, que nos parecía como bien interesante eso. Pero en esta obra pues vemos toda esa modificación de los territorios en Colombia. Entre los 50 y los 70 vamos a encontrar todo este conflicto de la repartición de las tierras y la designación a cultivos o la designación a ganadería. La obra en los 70 es presentada así la primera vez, luego la obra causa tanto rumor en el mundo del arte que es invitada a una exposición muy famosa que se llamó Espacios Ambientales, que se realizó en la Biblioteca Nacional, que se concibe como la primera exposición de instalaciones que se hace en Colombia, y la vuelven a mostrar, pero esta vez con el heno fuera, o sea, sacan el heno y solo muestra las bolsas plásticas, pero era tan fuerte el olor del heno, que pues el espacio vuelve a inundarse de esa presencia de la ausencia, que solo se rememora con el olor. Cuando la montamos, cada vez que la hemos montado acá, pues el olor con el paso de los días, el hecho de que esté empaquetado en las bolsas plásticas se vuelve cada vez más fuerte y es bien impactante. Justamente volvíamos a esa idea de la inmersión y el desarrollo de lo sensitivo a partir de la obra de arte. Una cosa importante acá que nos parecía con Sigrid, Marielsa y Luis Fernando importante, era que el olor, sentir algo, no es una experiencia clásica en un museo. Realmente no se respira nada en un museo, y el olor a podrido del banano, las moscas y después el heno y todo eso, ahí también estábamos como brindando nuevas experiencias y una cierta autonomía también sensible al público. Sí. Y finalizamos con esta obra, Bamba, Martillo y Refilón. El título corresponde a cada uno de los instrumentos que se usan en el corte de la caña de azúcar. Son 582 piezas, pero montamos en esta oportunidad 480. Y es una obra, bueno, Fabio Melesio es un artista que nace en Pradera Valle, hijo de corteros de caña. No sé si ustedes conozcan un poco pues el trabajo que se realiza en las haciendas, pero pues el trabajo de la caña de azúcar es un trabajo muy fuerte, y
pues la obra, la primera vez que se presenta para el Premio Luis Caballero del 2011, y en aquella oportunidad se presenta con un performance. Él llama a su tío, a su padre y a un amigo de la familia que siguen siendo corteros para que hagan una acción que es la de afilar, como se afilan todas las mañanas los instrumentos para el corte de la caña antes de la jornada. Esta es una como pequeña entrevista que hicimos a Fabio Melesio, hablando justamente de esa obra. La monomatura siento que es como el cierre de todo un ciclo que hubo en mi vida frente a varios componentes, desde la crianza, desde mi formación como artista, y también desde ese carácter que de alguna manera yo quería involucrar en todo, y lo mío tenía que ver con lo social, de alguna manera denunciar esa situación cultural y política que estaba pasando con ciertas personas, como en este caso los trabajadores o los corteros de la caña. Dale 5 segundos. De contrato, con el asunto de las empresas, con el asunto de los monocultivos, con el asunto de un trabajo legal de alguna manera, poner en práctica las costumbres y lo que se practica en ciertas familias. Listo. ¿Ya? Entonces, pues, además era una obra que se acababa de adquirir para la colección, entonces queríamos como varias cosas. Montarla, tener la oportunidad de hablar con el artista y hacer un registro de esta obra, pues porque seguramente pues siempre va a estar guardada, no es una obra que esté constantemente exhibida. Y venía muy bien en este discurso que estábamos pues justamente desarrollando con la exposición. Entonces, la exposición durante mayo tuvo 3 activaciones en la cual invitamos a los corteros, pues al padre de Fabio Melesio, al amigo y al padrino, y se hicieron 3 performances en Bogotá tratando de replicarlo como se había mostrado la primera vez. Y finalizamos pues el recorrido, no sé, ¿tienes la de Chalarca? ¿O? No, eso es para el final. Ok. Entonces, y cada una de las obras tenía como un espacio que transitaba y se comunicaba con la otra, dándole espacio en el centro casi de la exposición a el Atlas Incompleto, que fue como todo el desarrollo de Salcedo, pero que compartía al final un espacio con el Atlas Incompleto. Entonces, no sé si esta es como una gran y rápida descripción de las obras para que nos hagamos como una idea y miremos cómo se va desarrollando, pues porque como decía Julien, no es un proyecto que desarrollamos la curaduría para después hacer el proyecto educativo, sino que fue de la mano y fue discutido, ampliamente discutido, hasta que todos nos sentimos cómodos con lo que ocurrió. Bueno, y qué bueno que están acá gran parte del equipo de mediación, que ellos también hacen parte de la construcción de Atlas Incompleto, que es la sala didáctica, por llamarle de alguna manera, que se creó, como dijo Julien en el inicio, en colectivo, entre el área de curaduría y el área de servicios al público, en unas sesiones de trabajo y de estudio, en donde también estuvieron involucrados el equipo de mediación. Creo que hay como varias premisas que seguimos para la construcción de esta sala. Hay una idea de no tener unas jerarquías, como ya también se mencionó, entre el trabajo curatorial, el trabajo educativo, entre las obras y una sala didáctica, y eso, como lo mencionó Sigrid, se refleja en la ubicación. Entonces, si bien las imágenes que les hemos mostrado muestran también el recorrido, el orden de cómo estuvieron organizadas las obras, y la ubicación de la sala era, de alguna manera, el espacio se dividió en 5 salas que te permitían, pues, que te permitían la experiencia de cada una de las instalaciones, y puedo decirlo de alguna manera, esta es la 6ª pieza que se muestra, ¿no?, en el quinto espacio y último espacio de esta exposición. Hay otra cosa que también nos parecía muy importante, y era la autonomía del público, y eso se refleja no solo en el discurso curatorial y cómo los curadores de alguna manera se alejan de las obras y le dan la palabra al público, sino también acá en esta sala,
y es que las actividades, si bien se fortalecían mucho de la labor de la mediación, también se podrían hacer sin ningún mediador en sala. Entonces, si quieres, continuamos. Entonces, Atlas Incompleto, que es el nombre que recibe esta sala, se basa en 5 elementos que están presentes o productos que están presentes a lo largo de toda la exposición, ¿no? Que son el carbón, el petróleo, la coca, el banano y la caña de azúcar, como ya pudieron ver en cada una de las obras. Se utilizaron formatos y herramientas muy sencillas que discutimos pues, entre el área de curaduría, los mediadores. Eran 3 herramientas muy sencillas para hablar de temas muy complejos. Que como pueden ver, pues cada una de las piezas aborda problemáticas muy apropiadas para el contexto colombiano. La primera herramienta fue esta, fue un mapa que pusimos de América, pues del mundo y de Colombia, con 3 preguntas muy sencillas, que es de dónde provienen, qué territorios y comunidades participan en su producción, distribución y consumo, y la tercera es cuáles son las rutas por las que se transportan. Si quieres, a la siguiente. Esta sala fue completamente utilizada y apropiada por el público, constantemente teníamos que limpiarla, recoger los post-its y incluirlos en el archivo que tenemos ahora en línea, que eso también creo que fue una estrategia inteligente del equipo, de guardar cada uno de los resultados pues, para poder entender cómo lo estaba utilizando el público y qué es lo que querían decir. Entonces, estas preguntas se respondían con unos post-its que tienen estas figuras, que de hecho diseñó Germán, que está acá, del equipo de mediación, y eran elementos que ayudaban a responder estas 3 preguntas básicas. Los resultados fueron súper diversos, cada uno se apropiaba de alguna de estas imágenes, las intervenía, las coloreaba y les ponía mensajes. Acá pueden ver algunos, o acá, es evidente que queríamos que la conversación se tornara a lugares pues tal vez incómodos o pues de alguna manera que estuvieran muy aterrizados al contexto que estamos viviendo en este momento. La segunda herramienta fue otras 3 series de preguntas, que es qué imágenes, relatos y usos tradicionales asocias con estos, de nuevo otra vez estos mismos 5 productos, que son la coca, el carbón, el petróleo, la caña de azúcar y el banano. Y acá la herramienta de nuevo era una herramienta pues de dibujo, escritura y de esta manera como tan sencilla el público se sentía muy cómodo respondiendo a estas preguntas. Si su herramienta era el dibujo, dibujaban, si su herramienta era el relato, escribían. Las historias que tenemos acá también están montadas en la página web de la exposición, así que los invitamos a visitarla. Hay otra cosa, el tercer ejercicio fue este glosario colectivo en donde utilizamos 19 términos que están acá y nosotros empezábamos por otorgarles una definición que encontramos en algún diccionario de distintos tipos de diccionarios y esperábamos que el público nos ayudara contestando qué significan para ellos cada una de estas palabras. Entonces, por ejemplo, la coca era una de estas palabras y tenemos definiciones como desde que es una planta sagrada hasta que es el recipiente donde se lleva un almuerzo, o que aquí se refiere pues al uso de la coca como la cocaína, ¿no? ¿Cuántas generaciones más necesitan matar para que cada persona entienda lo mortal que es? Otra palabra que también utilizamos en este glosario colectivo es la palabra raspachín, y había definiciones como desde niños explotados o trabajadores con mucha fuerza para esto y poco sueldo y le dan placer al mundo entero o algo así. No, exacto, es que no alcanzo a ver, gracias. No, aquí otra vez refiriéndose a la cocaína, o acá
el público empieza a hacer ciertos juicios, ¿no? Como un raspachín es alguien bien chirri, ¿no? Pero por el otro lado, pues tenemos contradicciones en las definiciones que pone la gente, ¿no? Esto es falta de oportunidad laboral o un campesino con necesidad. Esos eran los 3 ejercicios que el público podría desarrollar de forma autónoma. También en la programación pública de esta exposición fue muy activa y hay que decir que también la hicimos en colaboración con el área de curaduría y creo que tuvimos resultados exitosos en el sentido en el que la misma sala que estaba dentro de la exposición, dentro de una sala expositiva del Museo de Arte Miguel Urrutia, también expuso resultados de los mismos visitantes, del mismo público. La sala en distintas ocasiones se ocupó para proyectar videos, se ocupó para exponer resultados de los talleristas y aquí brevemente les cuento de 2 actividades que tuvimos. Uno fue el taller Minga de Pensamiento por el artista Edison Quiñones, en donde él tenía una sesión de 2 días, un sábado y un domingo, en donde se utilizaba el espacio para hablar como de la madre tierra y la relación que tenemos con ella y cada uno de los resultados de estos talleres se mostraba en la sala, al igual que este laboratorio de creación, tuvo distintos formatos en el sentido en el que se hicieron recorridos, obviamente por la exposición, por el jardín botánico, se hicieron talleres en donde se construyeron unos libros que María Buenaventura, que es la artista que lideró este proyecto, trabaja, se llaman libros de tierra y lo que hace es tierra compactada con distintos elementos que al final también se expusieron en la sala. Entonces la imagen de abajo a la izquierda es los resultados de los talleres, los resultados de los visitantes de los talleres expuestos en la sala de arte. Entonces, yo creo que es un proyecto en el que todas las partes terminaron uniéndose de una forma muy bella, porque nos emocionamos, creo que cada día que pasaba en la discusión nos emocionábamos mucho. Y para cada proyecto terminamos, pues nos asignan unos diseñadores, en este caso los diseñadores que fueron asignados a este proyecto fueron pues, la Silueta, y logramos una conexión con ellos y sus intereses también sobre la historia del diseño gráfico en Colombia. Entonces, cuando nos hicieron, lo primero que uno hace cuando trabaja con los diseñadores es presentar todo el proyecto curatorial y el proyecto pues, educativo finalmente, y ellos nos hicieron la primera propuesta que nos encantó, y es que en los años 70 se desarrolla un grupo de investigación de la acción participativa liderado por Falsborda, y este grupo que buscaba como de alguna forma enseñarle a los campesinos sobre la historia de la tierra, ¿no? Y de, pues, el conflicto que estaban viviendo muchos de estos campesinos porque se dejaban pues, robar las tierras por los grandes terratenientes, empezaron a generar unas cartillas con las cuales les enseñaban pues la historia de su tierra y demás. Se sacaron 4 cartillas, una se llamaba Felicita Campos, otra El Boche, otra Loma Grande y la otra no la recuerdo en este instante. Bueno, nos mostró la Silueta, finalmente nos mostró la cartilla Loma Grande, que fue ilustrada por Ulianov Chalarka, un artista autodidacta que hacía parte de este grupo como profesionales que trabajaban en la IAC, y desarrollan estas cartillas para enseñarle a los campesinos. Entonces, como muchos de los campesinos no sabían leer, pues tenían que ser muy visuales y les contaban la historia pues, de la tierra. Ulianov Chalarka termina siendo asesinado, en fin, y la difusión de las cartillas pues, no continuó. Se conocen muy pocas de la década de los 70 originales, pues porque también fueron perseguidas y restringida su circulación. Lo interesante es que la Silueta retoma esas cartillas para hacer la línea gráfica de la exposición, y la imagen, la inicial, justamente de tierra de por medio, donde se ve un campesino que ve toda la tierra pues, despoblada, árida, con un burro totalmente flaco, con unas mallas que separan los terrenos,
pues esa es justamente esa historia de la tenencia de tierra en Colombia, ¿no? Cómo se va modificando y esa tierra que en otrora era de todos, cada vez se va modificando y solo queda en manos de muy pocos. Entonces la línea gráfica fue tomada de ahí y trajimos del Centro de Investigación Falsborda del Banco de la República en Sucre, pues trajimos justamente esta cartilla y la tuvimos expuesta como para hacer juego justamente, que no nos inventamos nada, sino que retomamos toda esta lectura y que muchos artistas a lo largo de la historia de Colombia se han preocupado por hacer evidente y por tener una postura crítica, política y activa frente a todo un conflicto social en relación con la tierra. Como lo estábamos comentando al principio, no había texto curatorial, solamente había un conjunto de textos como editado en una hoja de medio pliego, o sea, como de gran formato, que están como al pie de algunas, de todas las 5 obras de arte, como podemos ver como ahí al principio, creo. Ahí se ve como vemos el taco como por acá. Esto. Y entonces la idea de esto no era obviamente, como lo hemos insistido, como no dejar una presencia, un dictamen curatorial, el texto como esa especie de flotador que busca el público para leer la obra, sino que eran como un conjunto de textos relacionados directamente con la obra expuesta o relacionados lejamente con la obra, pero que siempre tenía que ver con el tema, pues como mencionado en la pieza. Obviamente el cartel y el contenido de la exposición, el contenido de esos textos, pues remetía a un imaginario político. Ese imaginario político fue bastante cuestionado, apuntado, tanto por haberlo hecho en el banco y pues hasta hemos recibido críticas en la prensa, como el de este señor que como que llama directamente a nuestro ministro de tutela para un poco como entender cómo podíamos hablar de eso en el Banco de la República. Nosotros no quisimos hacer una exposición política, no quisimos hablar de política, solamente hemos reunido obras de la colección del banco que sí hablan de política y que hemos documentado a través de esos fragmentos de texto, pues no sé, sobre la de José Alejandro Restrepo, Musa Paradisiaca, uno encontraba como el famoso fragmento que evocábamos de 100 años de soledad, o también encontraba la letra de la propaganda de Chiquita Banana, etcétera, o sea, cosas que permitían un poco como brindar esa autonomía de lectura del público, pero sin entrar en una construcción ideológica que nos fue reprochada. Entonces, como en forma de concluir, yo creo que no fue una expedición política, pero es más bien como algo que hay en las obras. Yo lo estábamos hablando con José Alejandro en el momento de la inauguración y nos decía, pues sí, nosotros sí hay un contenido político y el problema no es tanto que el banco lo colecciona y que después pues, se extrañe que una exposición hable de esto. Al final el verdadero problema es por qué los artistas las venden, esas obras que hablan y que son críticas, por qué las incluyen en un sistema que finalmente es exactamente el mismo sistema que criticando ahí. Y pues me parecía que ahí había pues tal vez residía toda la ambigüedad de esa exposición que quiso tal vez apuntar el señor Vélez, pero que desafortunadamente no creo que lo logró. Bueno. Sí, como Fabio Melesio Palacio. ¿Tú quieres decir? Sí, yo quisiera como finalizar con este espacio, como que finalmente estos espacios se generan también como lugares detonantes de memoria. Una cosa que nos pasó y que era interesantísimo en el espacio educativo, cuando María Elsa pregunta en qué lugar poníamos los croquis de los mapas, se hablan y se reiteran ciertos conceptos una y otra vez, pero estamos tan cercanos a ellos que muchas veces no los discutimos. O sea, el simple hecho de que hablamos todos los días de Catatumbo, el Catatumbo, pero cuando llegaba la gente y les preguntábamos, bueno, ¿ustedes saben dónde queda el Catatumbo?
nadie lo ubicaba geográficamente, pero es un lugar sumamente importante. Entonces sí me parece que estas exposiciones, desde mi punto de vista, sirven como dispositivos de memoria, como dispositivos también de miradas críticas sobre la historia del país y sobre el desarrollo del arte en Colombia, que los artistas no solo trabajan sobre una idea estética, sino que son actores sociales comprometidos, y que eso también lo vemos aquí en esta producción. Terminar, que es una anécdota, pero lo que había dicho Cristo Hoyos es que al final pues estas obras somos, o sea, no todo el mundo las conoce y tienen una carga como crítica, y pues que brinda al final a la gente como una, pues como le permite como apropiarse justamente de lo que es el Catatumbo, de las lógicas de algunos conflictos o momentos históricos. Y pues al final pues solamente hay algo en el arte y en la instalación que todavía, en donde podemos todavía como hablar de esto, más allá de la anestesia mediática que está evocando Sigrid. Sí. Y en ese sentido también parte de nuestra programación pública, una de las invitadas, hicimos un seminario que se trataba, seminario de visiones sobre la tierra, y una de nuestras invitadas era Yolanda Bravo. Ella quedó fascinada con esta exposición. Ella es Sierra, perdón, tienes razón. Yolanda Sierra. Yolanda Sierra es abogada y ella tiene un concepto que ha desarrollado que es el litigio artístico, en donde ella cuestiona si el arte puede ser capaz de producir justicia. Y ella habla mucho de la obra de José Alejandro Restrepo. Si bien no es el rol del arte de llegar a esas esferas de lo judicial o de litigio, ella cree que, por ejemplo, en la obra de José Alejandro Restrepo se hace evidente que la masacre de las bananeras sí pasó, ¿no? Con todos estos videos, porque hay gente aún en la actualidad que niega que haya pasado. Entonces, para mí, respondiendo un poco a la pregunta que enmarca este seminario, es cuál es el rol del arte en la construcción de paz, creo que para mí sería eso, ¿no? Hacer evidente tal vez contextos y situaciones de Colombia en este caso, y tratar de acercarlo a una mayor cantidad de público. Y bueno, para cerrar, a mí me gustaría pasarle el micrófono a los mediadores, si ellos quieren contar pues alguno de su experiencia mediando esta sala, y si no, a cualquiera que esté en el público, para si tiene alguna pregunta, comentario. No tenemos mucho tiempo porque ya viene el otro conversatorio, pero les paso el micrófono. Diana, los mediadores primero. Bueno, yo tuve una experiencia interesante con un grupo de soldados que no estaban en servicio por problemas psiquiátricos y, bueno, otros problemas, y estaban, digamos, al cuidado de una institución de corte hospitalario, y fueron a la exposición. Y estoy contando eso porque fue un choque para, digamos, mi subjetividad, ¿sí? Hablando de eso, porque sobre todo viendo la primera obra, que fue Panorama Catatumbo, llegamos a tener una conversación donde encontramos un nivel de sensibilidad que a mí me pareció increíble, porque estas eran personas que conocían la zona de primera mano y que uno creería de entrada que tratar estos temas, estos recuerdos, iba a ser una cuestión muy densa, pero logramos hablar desde lo sensible, desde el paisaje, desde el reconocimiento del territorio, ¿sí? Me acuerdo que alguno me decía, cuando yo les preguntaba si alguna vez habían tenido tiempo o la disposición para poderse poner a contemplar el paisaje, me decía, pero es que ese es nuestro trabajo, sentarnos 12 horas a mirar la selva, ¿sí? Entonces, claro que sí, lo hemos visto, y claro que sí,
es hermoso y claro que sí, digamos, es una experiencia que nos mueve, ¿sí? Desde mi experiencia, nunca lo había pensado así. Por ejemplo, nunca había pensado que parte del trabajo de un soldado es conocer su país y conocer el territorio, y en un país donde la representación y el discurso de la tierra está truncado por la violencia y la inaccesibilidad al territorio por la violencia, son estas personas quienes pueden dar cuenta de alguna manera de cómo es, ¿sí? Desde lo sensible. Entonces, esa es como una experiencia que quería compartir. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues yo no era parte del grupo como tal de mediación de esta sala, sin embargo, pues por las afinidades que también sentía frente a las obras y al trabajo curatorial que se había hecho, siempre que tenía la oportunidad mediaba allí con el público. Y una de las experiencias de esto fue haciendo un taller, uno de los talleres que propuso pues, mis compañeros para hacer la mediación en esta exposición. Y fue muy lindo porque venían niños y niñas de sus colegios, tenían una tarea alrededor de pues, ver alguna obra en algún museo y pues por el taller se inscribieron a entonces eran chicos que aparte resultaron siendo todos compañeros, no muchos de ellos se conocían, pero eran del mismo grado, del mismo colegio y venían con sus madres, la gran mayoría venían acompañados, era por sus mamás. Entonces había un diálogo muy interesante, generacional, ¿no? Ahí de los recuerdos de las madres y también cómo se ha vivido esa experiencia del conflicto, algunas de ellas porque lo vivieron directamente y otras porque pues lo han visto de la misma manera que muchos de nosotros, a través de los medios, a través de memorias de personas que conocemos, y los niños que tienen este gran salto, ¿no? histórico y que muchas veces actualmente en los colegios pues se está quedando cada vez más vacío, ¿no? Entonces este hueco histórico que hay allí se vuelve entonces este tipo de exposiciones un lugar en donde también se puede activar esa enseñanza a partir del diálogo y en donde ellos también pueden acercarse a esos currículos que cada vez están quedando más en el pasado, ¿no? en la institución como tal educativa. Y ya puntualmente frente a lo que sucedió en esa mediación, fue muy interesante ver precisamente lo que mencionaba ahorita Sigrid, que las personas no tenemos esa habilidad de ubicar fácilmente en un mapa los territorios, pero sin embargo sabemos cómo son o qué pasa en ellos porque estamos expuestos a esa historia desde siempre, ¿no? Y a través de los medios de comunicación es una cosa muy recurrente. Pero al mismo tiempo, y viendo Broadway, especialmente en esta obra, una de las muchachas que estaban acompañando a los niños empieza a contar toda la historia de cómo su familia pues fue raspachín, porque ellos eran del Meta. Entonces, muchos migraban hacia las zonas del Guaviare y trabajaban en ello. Yo particularmente conocía a muchos que lo hacían, y entonces empezar a tener toda esta reconstrucción ya desde una forma muy cercana de ver el conflicto y poder desmitificar también todas estas imágenes un poco estereotipadas y con muchos juicios de quiénes son los que están involucrados en el conflicto y cómo se pone, cómo se polariza el conflicto cuando es una cosa muy compleja y que están muchas personas involucradas en diferentes grados y por diferentes circunstancias, y a través de ese diálogo se podía ver precisamente eso, todos los matices que tiene el conflicto armado en Colombia, ¿no? Y ya finalmente esta mujer nos cuenta que se fueron del lugar porque su papá, que tenía una finca de yuca en la que sembraba yuca, pues realmente no recuperaba el dinero que invertía en sembrar, entonces vendieron el territorio y se fueron para Villavicencio. Entonces también cómo poder ver de una forma mucho más aterrizada lo que todas estas obras exponían en la vida de las personas que venían a visitarla. Entonces era un diálogo constante muy enriquecedor y muy bonito que estas obras permitían poder ver de una forma mucho más objetiva que el conflicto pues nos atañe a todos, ¿no? Y de alguna manera nos ha tocado vivirlo a todos
en ciertos grados. Entonces eso también como que hace que eso que se ve tan lejano muchas veces, y sobre todo si estamos en ciudades, pues se vuelva algo mucho más cercano y mucho más humano y active todas esas memorias. Eso era lo que quería compartir. Vamos a continuar con las presentaciones y dejamos los comentarios para el final.